¿Sabías que la antigua China inventó cosas que aún usamos hoy en día, como la brújula y la pólvora? Sí, así de avanzados eran. China es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad y su historia es tan larga que ni contando los episodios de One Piece llegas a cubrirla. Esta impresionante historia ha enriquecido su cultura y ha dejado un legado gigante al mundo. Hoy veremos la civilización china. Hablar de la civilización china es como retroceder al año 2070 a.C., cuando la población mundial era de unos 27 millones de personas. Para que lo entiendas mejor, Luisito Comunica tiene más suscriptores en YouTube que humanos había en ese entonces. Para ponernos en contexto de la época de la que hablamos, las pirámides de Egipto ya tenían más de 400 años de construidas. Sumeria, la primera civilización del mundo, estaba en su apogeo, y el imperio acadio acababa de derrumbarse. ¡Vaya tiempos! China empezó con la dinastía Xia, que según se cuenta, fue la primera dinastía de todas, aunque algunos historiadores aún dudan de su existencia, porque no hay pruebas arqueológicas concluyentes. La leyenda dice que fue fundada por Yu el Grande, quien se convirtió en héroe al controlar las grandes inundaciones del río Amarillo y crear un sistema de sucesión hereditaria, lo que sentó las bases del gobierno monárquico en China. Básicamente, Yu fue el primer manager del año de la historia china. Luego vino la dinastía Zhang, que le dijo a la Xia, gracias por todo, pero ahora nos toca a nosotros. Los Zhang, 1600 a.C. a 1046 a.C., llevaron la civilización a otro nivel. Introdujeron una escritura que usaban en huesos de oráculo y trabajaron el bronce como si fueran los mejores herreros de su época. Crearon una jerarquía social sólida, donde cada uno sabía cuál era su lugar, desde los nobles hasta los agricultores. Pero, como toda buena historia, nada dura para siempre. Los Zhang fueron superados por la dinastía Zhou alrededor del 1046 a.C. y no fue solo una conquista común, no. Los Zhou llegaron diciendo que los Zhang habían perdido el mandato del cielo, algo así como que los dioses les habían cancelado la suscripción al poder. Esta idea del mandato del cielo se convirtió en una herramienta clave para justificar por qué una dinastía debía tomar el control cuando la anterior fallaba. Los Zhou, 1046 a.C. a 256 a.C., no se quedaron quietos, expandieron el territorio, introdujeron un sistema feudal y prepararon el terreno para que China pasara de ser una tierra de reinos tribales a un imperio poderoso. China también desarrolló filosofías que impactaron al mundo como el confucianismo, fundado por Confucio, 551 a 479 a.C., decía que para tener una vida armoniosa y una comunidad justa, era importante respetar a los demás, cumplir con nuestras responsabilidades y tratar a las personas con bondad y honestidad. También habla mucho sobre la importancia de la familia y de honrar a los padres y ancestros. También el taoísmo, que enseña a vivir en armonía con la naturaleza y seguir el Tao, que es como un camino o fuerza que guía todo en el universo. La idea es fluir con la vida en lugar de luchar contra ella, aceptando las cosas tal y como son. Lao Tse, quien escribió el Tao Te Ching, decía que la simplicidad y la calma son importantes para vivir bien. Invita a no preocuparnos por lo inevitable y vivir una vida más tranquila. En cuanto a avances tecnológicos, China no se quedó atrás. Ellos inventaron el papel durante la dinastía Han, 206 a.C. a 220 después de Cristo, lo que cambió para siempre la manera de transmitir el conocimiento. Luego, en el siglo XI, crearon la imprenta con tipos móviles, revolucionando la educación y la difusión de textos. Y por si fuera poco, inventaron la pólvora en el siglo IX, algo que, aunque no ayudó a la paz, sí cambió la guerra para siempre. Y la brújula, desarrollada entre los siglos II a.C. y después de Cristo, permitió que los exploradores no se perdieran y llegaran a sus destinos, aunque a veces no fueran los correctos. Además, la seda, la porcelana, el sismógrafo y el arado de hierro también fueron grandes contribuciones de China al mundo. Sin duda, la frase "los chinos inventan todo" viene con razón. La Gran Muralla China, el símbolo más famoso del país, es otro de sus legados impresionantes. Su construcción comenzó en el siglo III a.C., bajo el mando del emperador Yin Shi Huang, quien la ordenó para protegerse de las invasiones del norte.
Y vaya que fue un proyecto épico. Al final, la muralla se extendió por más de 21.000 kilómetros, que equivale a más de la mitad de la longitud de la circunferencia de la Tierra. Si la quisieras recorrer de extremo a extremo, te tomaría de 2 a 3 años caminando sin parar. De Inci Huang, él no era solo el emperador que unificó China, sino también uno de los personajes más peculiares de la historia. Estaba tan obsesionado con la inmortalidad que envió expediciones para buscar el elixir de la vida y tomaba todo tipo de medicinas, incluyendo mercurio, que, sorpresa, no era muy bueno para la salud y pudo haber acelerado su muerte. Pero su legado más famoso es el ejército de terracota, miles de figuras de soldados, caballos y carruajes hechos de arcilla que construyó para protegerlo en el más allá. Como se dice, más vale prevenir que lamentar, y él se lo tomó muy en serio. La ruta de la seda era como la superautopista comercial de la antigüedad que conectaba China con Europa y otras partes de Asia. Imagina un Amazon Prime antiguo, pero en vez de entregas en 2 días, las caravanas tardaban meses o hasta años en llegar con sus productos. Por esta ruta, que comenzó a usarse alrededor del siglo II a.C., se intercambiaban cosas increíbles: seda, obvio, especias, joyas y hasta ideas y tecnologías. Gracias a la ruta de la seda, gente de diferentes culturas pudo probar la comida y las invenciones de otros, y quién sabe, tal vez fue la razón por la que alguien en Roma descubrió lo que era el tofu. Sun Tzu fue un estratega militar chino famoso por escribir El arte de la guerra, un libro que sigue siendo popular hoy en día, no solo para la guerra, sino también para los negocios y liderazgo. Un punto clave de su obra es que la mejor victoria es la que se consigue sin pelear. Sun Tzu también decía: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y no tendrás que temer el resultado de ninguna batalla. Esto muestra la importancia de estar preparado y entender tanto tus propias capacidades como las del oponente. Una de las partes más importantes e interesantes de la historia de China es la época de los 3 reinos, 220 a 280. En China fue un tiempo de mucha guerra y caos después de la caída de la dinastía Han. China se dividió en 3 grandes reinos: Wei, liderado por Cao Cao, un estratega muy listo y algo temido; Su, con Liu Bei, un gobernante que era querido por el pueblo y que tenía al famoso genio Su Heliang como su asesor; y Wu, dirigido por Sun Quan, que controlaba el sur y tenía una fuerte flota naval. Los 3 reinos se enfrentaron en muchas batallas, buscando ser el único que gobernara toda China. Una de las peleas más famosas fue la Batalla de los Acantilados Rojos, donde Su y Wu, aunque eran más débiles, se unieron para derrotar al poderoso Wei usando fuego y estrategias inteligentes. Fue una época llena de alianzas y traiciones, como un gran juego de estrategia con ejércitos y espadas. Al final, los 3 reinos no pudieron durar mucho tiempo, y la dinastía Jin terminó unificando China en el año 280 después de Cristo, aunque fue un tiempo difícil. La historia de los 3 reinos es recordada por sus batallas épicas y personajes legendarios. China también tuvo que enfrentarse a invasiones que marcaron su historia. Por ejemplo, en el siglo XIII, Genghis Khan y los mongoles invadieron y conquistaron China, creando la dinastía Yuan. Más tarde, los manchúes tomaron el poder y establecieron la dinastía Qin, la última dinastía imperial. Y no olvidemos las guerras del opio en el siglo XIX, cuando potencias europeas, como Gran Bretaña, forzaron a China a abrir sus puertos al comercio, causando crisis internas. En el siglo XX, Japón también invadió China, lo que llevó a la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto que dejó cicatrices profundas. La caligrafía era más que escribir bonito, era un arte que mostraba la personalidad y el alma del autor. Dominarla era señal de alta educación y elegancia. La poesía capturaba las emociones y la naturaleza, y poetas como Li Bai y Du Fu dejaron obras que se convirtieron en tesoros culturales. Y el arte chino, desde pinturas hasta esculturas, estaba profundamente conectado con la armonía de la naturaleza y el universo, promoviendo la contemplación y el desarrollo personal. China ha recorrido un largo camino desde sus orígenes en el Valle del Río Amarillo. Pasó de ser una sociedad agrícola a un imperio unificado bajo líderes como Inci Huang. Aunque enfrentó invasiones, guerras y periodos difíciles, nunca dejó de avanzar y hoy es una potencia mundial que combina su rica historia con la modernidad.
Su legado, desde las filosofías hasta los inventos, sigue impactando al mundo.